Mi empleada me acusó falsamente de acoso sexual para robarme mi restaurante junto a su abogado. Lo perdí todo, pero la verdad salió y me vengué de la mejor manera. Soy Derek Michey, tengo 33 años, y esta es la historia de cómo casi pierdo todo lo que construí durante una década por culpa de alguien a quien intenté ayudar. Vivo en Portland, Oregón, una ciudad conocida por su escena gastronómica y cultura de camiones de comida. Crecí aquí, en un vecindario de clase trabajadora donde mi padre era plomero y mi madre trabajaba como secretaria en una escuela primaria. Desde adolescente supe que quería tener mi propio negocio, específicamente un restaurante. Después de graduarme de la secundaria, no fui a la universidad. En lugar de eso, empecé a trabajar en cocinas. Lavando platos a los 18 años en un diner de mala muerte, ganando $7.50 por hora. Pero observaba todo, cómo los cocineros preparaban los platillos, cómo los meseros manejaban a los clientes difíciles, cómo el gerente controlaba el inventario y las pérdidas. Ascendí rápidamente. A los 20 años ya era cocinero de línea. A los 22, segundo de cocina en un restaurante italiano medianamente exitoso. A los 25, chef ejecutivo en un gastropub que se estaba haciendo popular en el Distrito Pearl. Durante todos esos años, ahorré obsesivamente. Vivía en un apartamento diminuto que compartía con 2 compañeros de cuarto, conducía un auto viejo que se descomponía constantemente, comía las sobras del trabajo, nunca salía de fiesta ni gastaba en lujos. Cada cheque de pago, el 60% iba directamente a mi cuenta de ahorros. Mi meta era clara, necesitaba al menos $100.000 para abrir mi propio lugar. Cuando tenía 27 años, finalmente lo logré. Bueno, casi. Tenía $85.000 ahorrados. Mi hermano mayor, Connor, quien trabajaba como gerente regional para una cadena de supermercados y ganaba buen dinero, me prestó otros $40.000. Confío en ti, me dijo. Sé que vas a hacer que esto funcione. Entre mis ahorros, el préstamo de Connor y un pequeño préstamo comercial de $30.000 del banco, tuve suficiente para alquilar un espacio en el barrio de Hawthorne y abrir mi restaurante. Lo llamé la sartén de hierro. Era un concepto simple: comida reconfortante americana elevada, ingredientes locales de calidad, porciones generosas, precios razonables. El menú incluía cosas como macarrones con queso con 3 quesos y tocino ahumado, hamburguesas con carne de res de granjas locales, pollo frito con waffles de suero de leche y costillas a la barbacoa con salsa casera. Nada pretencioso, solo comida realmente buena que hacía que la gente se sintiera en casa. Los primeros 2 años fueron brutales. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Yo era el chef, el gerente, el lavaplatos cuando era necesario, el que limpiaba los baños al final de la noche. Connor me ayudaba con la contabilidad y las órdenes de inventario los fines de semana cuando no estaba en su trabajo. Apenas sobrevivíamos financieramente. Hubo meses en que no me pagué a mí mismo para poder pagar a mis 3 empleados y cubrir el alquiler del local. Pero gradualmente, la sartén de hierro comenzó a despegar. Las reseñas en plataforma de reseñas eran consistentemente de 4 y 5 estrellas. Los blogs de comida de Portland empezaron a mencionarnos. El periódico local nos incluyó en una lista de 10 restaurantes nuevos que debes probar. Para el tercer año, estábamos llenos casi todas las noches. Para el cuarto año, tenía lista de espera los viernes y sábados. Para el quinto año, estaba ganando suficiente dinero no solo para pagarme un salario decente de $60.000 al año, sino también para comenzar a pagarle a Connor su préstamo. Fue alrededor del quinto año que conocí a Vanessa Torres. Tenía 25 años, acababa de mudarse a Portland desde California después de dejar una relación abusiva. Llegó al restaurante un martes por la tarde, cuando estábamos relativamente tranquilos, y preguntó si estábamos contratando. Tenía experiencia como mesera en varios restaurantes en San Diego, traía su currículum en una carpeta maltratada, y honestamente se veía desesperada. He aplicado a 20 lugares en las últimas 2 semanas, me dijo, sus ojos marrones llenos de una mezcla de esperanza y agotamiento. Necesito trabajo urgentemente. Estoy viviendo en un refugio temporal mientras ahorro para un apartamento. Algo en su historia me conmovió. Tal vez porque yo recordaba lo que era luchar, trabajar desde abajo, necesitar que alguien te diera una oportunidad. Empieza mañana, le dije. Turno de almuerzo primero para ver cómo te va. $12 la hora más propinas. Vanessa resultó ser una empleada excelente al principio. Llegaba temprano, era amable con los clientes, nunca se quejaba de los turnos largos o difíciles. Los clientes la adoraban porque era genuinamente cálida y atenta. En pocas semanas se convirtió en una de mis meseras más solicitadas. Le di más turnos, incluyendo los viernes y sábados que eran los más lucrativos. Después de 3 meses, cuando me contó que finalmente había conseguido un apartamento pequeño pero necesitaba ayuda con el depósito de $800, le adelanté el dinero de su próximo cheque. Págame cuando puedas, le dije. Sin prisa.
Vanessa lloraba de agradecimiento. Nadie nunca me ha ayudado así, dijo. No sabes lo que esto significa para mí. Prometo que no te voy a decepcionar. Y durante el siguiente año, no lo hizo. Trabajaba duro, me pagó el adelanto en cuotas pequeñas durante 6 meses, incluso se ofreció a quedarse después del cierre para ayudar con el inventario cuando uno de mis cocineros renunció repentinamente y yo estaba abrumado. Para ese momento, la sartén de hierro había crecido significativamente. Contraté a más personal, 2 cocineros adicionales, 3 meseros más, un bartender, un gerente asistente. Vanessa había estado conmigo más tiempo que cualquier otro empleado excepto Connor, quien seguía siendo mi socio silencioso y manejaba toda la parte administrativa desde su oficina en casa los fines de semana. El restaurante generaba aproximadamente $40,000 mensuales en ingresos brutos, con una ganancia neta de alrededor de $12,000 después de todos los gastos. No me estaba haciendo rico, pero vivía cómodamente. Entonces llegó el incidente que cambiaría todo. Un sábado por la noche especialmente ocupado, estábamos completamente llenos, con lista de espera de 45 minutos. Yo estaba en la cocina manejando la línea cuando Vanessa entró apurada. Derek, mesa 8 está quejándose de su orden. Dicen que el filete está crudo aunque lo pidieron término medio. ¿Puedes rehacerlo? Miré la orden. El filete claramente estaba término medio, no crudo. Diles que lo puedo cocinar más si quieren, pero ese es el término medio estándar, le dije, un poco frustrado porque sabía que el filete estaba perfecto. Vanessa asintió y salió. 5 minutos después regresó. No quieren esperar más. Quieren que se les quite del recibo. Suspiré, está bien, diles que el filete es cortesía única. Vanessa volvió a salir. Pensé que todo estaba resuelto hasta que 30 minutos después de que la mesa 8 se había ido, Vanessa vino a mi oficina al final de la noche mientras yo contaba la caja. Derek, necesito hablar contigo sobre algo, dijo cerrando la puerta detrás de ella. Su tono era serio, lo cual me puso alerta inmediatamente. ¿Qué pasa? Cuando fui a hablar con la mesa 8 sobre el filete, el hombre, el que hizo la queja, me dijo algo inapropiado. Mi estómago se hundió. ¿Qué te dijo? Me insinuó que, si yo era igual de amable con él que con mi jefe, él no se quejaría del plato. Básicamente quiso decir que yo obtenía favores aquí porque tenía algo contigo, ya sabes. Me sentí furioso instantáneamente. ¿Por qué no me dijiste en ese momento? Lo habría echado del restaurante. Vanessa negó con la cabeza. No quería causar una escena. Ya estábamos muy ocupados. Pero me hizo sentir muy incómoda. Y me hizo pensar, Derek, a veces siento que en este ambiente de restaurante, con todos siendo tan cercanos, a veces las líneas se vuelven borrosas. No entendí completamente a dónde iba con eso. Vanessa, si alguien, cliente o empleado, te hace sentir incómoda, dímelo inmediatamente. Tolerancia cero con esa mierda. Ella asintió lentamente. Lo sé. Gracias, solo necesitaba decirlo. Se fue y pensé que todo estaba bien. Estaba equivocado. 2 semanas después, recibí una carta certificada en el restaurante. Era de un bufete de abogados que no conocía, Harley Associates. La carta notificaba formalmente que Vanessa Torres había presentado una queja ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Empleo de Oregón y estaba iniciando una demanda por acoso sexual en el lugar de trabajo, ambiente laboral hostil, y represalias. Leí la carta 3 veces, mi mente incapaz de procesar las palabras. Según la carta, Vanessa alegaba que yo había hecho avances sexuales no deseados hacia ella durante más de un año, que había tocado inapropiadamente su espalda y hombros en múltiples ocasiones, que le había hecho comentarios sobre su apariencia que la hacían sentir sexualizada, y que cuando ella rechazó sutilmente mis avances, yo había comenzado a reducir sus turnos como represalia. Nada, absolutamente nada de eso era verdad. Llamé a Vanessa inmediatamente. Fue directo al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto. Vanessa, recibí una carta de un abogado. ¿Qué está pasando? Llámame por favor. Sin respuesta. Llamé a Connor en pánico. Acabo de recibir una demanda de Vanessa alegando acoso sexual. No hice nada de lo que dice. ¿Nada? Connor se quedó en silencio por un momento. ¿Tienes alguna prueba de que no pasó? ¿Cómo pruebo que algo no pasó? Dije, mi voz subiendo. No hay pruebas porque nunca pasó. Necesitas un abogado, dijo Connor con firmeza. Ahora, antes de que respondas a nada o hables con nadie más. Contraté a un abogado laboralista al día siguiente, un hombre llamado Paul Hendricks que me cobró un anticipo de $15,000 y me dijo que casos como estos podían costar fácilmente $50,000 o más si iban a juicio. La mejor estrategia es llegar a un acuerdo, me aconsejó después de revisar la carta. Incluso si eres completamente inocente, el proceso legal es caro, largo y dañino para tu reputación. Los empleadores casi siempre pierden estos casos porque los jurados simpatizan con los empleados. No voy a pagarle un centavo por algo que no hice, dije con firmeza.
Entonces prepárate para una batalla larga, respondió Paul. Mientras tanto, Vanessa dejó de venir a trabajar. Técnicamente la despedí por abandono de empleo después de 3 días sin presentarse ni comunicarse, pero Paul me advirtió que eso se vería como represalias adicionales en la demanda. El ambiente en el restaurante se volvió tenso. Los otros empleados sabían que algo estaba pasando. Algunos me preguntaban directamente: ¿es verdad que Vanessa te está demandando? No sabía qué decir sin meterme en más problemas legales. Una semana después de recibir la carta inicial, la historia se filtró públicamente. Alguien, nunca supe quién pero sospecho que fue el abogado de Vanessa o ella misma, contactó a un bloguero local de noticias que cubría escándalos en la industria de restaurantes. Publicó un artículo titulado «Popular restaurante de Portland enfrenta acusaciones de acoso sexual por parte de empleada». No nombraban a mi restaurante específicamente en el artículo por razones legales, pero cualquiera familiarizado con la escena de restaurantes de Portland podía adivinar fácilmente de qué lugar se trataba basándose en las descripciones vagas. Los comentarios en el artículo fueron viciosos. Típico dueño de restaurante abusando de su poder, todos estos chefs piensan que pueden hacer lo que quieran, apoyo completamente a la valiente mujer que denunció. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de conocidos, otros dueños de restaurantes, incluso algunos clientes regulares preguntando si el artículo era sobre mí. Las reservaciones comenzaron a cancelarse. Las reseñas en línea de una estrella empezaron a aparecer de personas que nunca habían comido en mi restaurante. No voy a apoyar a un restaurante que tolera acoso sexual, el dueño es un depredador, las mujeres no están seguras trabajando aquí. Mi familia se dividió inmediatamente. Mi madre me llamó llorando. Derek, ¿qué hiciste? No hice nada, mamá, intenté explicar. Es una mentira completa. Entonces, ¿por qué te demandaría?, preguntó. No tenía respuesta. Mi padre fue más directo: si hiciste algo inapropiado con esa muchacha, vas a asumir responsabilidad. No hice nada, repetí, pero podía escuchar la duda en su silencio. Connor, mi propio hermano y socio, el mismo que me había prestado $40,000 para iniciar el negocio, apareció en el restaurante unos días después con un tono que ya anticipaba lo peor. Nos sentamos en mi oficina y, sin mirarme a los ojos, soltó: Derek, necesito saber la verdad, ¿hiciste algo inapropiado con Vanessa? Sentí el golpe en el estómago. ¿Me estás preguntando eso en serio? Después de todo lo que hemos construido juntos. Pero él insistió en escuchar la verdad absoluta, diciendo que debía proteger su inversión, su carrera y su familia. Le dije con firmeza que no había hecho absolutamente nada, que Vanessa mentía. Connor asintió, pero no con alivio, sino con preocupación. Aunque seas inocente, estas acusaciones pueden destruirnos. Creo que deberíamos vender antes de perderlo todo. ¿Vender?, repetí, incrédulo. Connor, este es mi sueño. Trabajé 10 años para construir esto. Y podría desaparecer en 6 meses, respondió. Derek, sé realista. La demanda nos va a costar una fortuna en honorarios legales. La reputación ya está dañada. Los ingresos van a caer. Tengo $40,000 en esto que necesito recuperar. Discutimos por 1 hora, pero Connor no cedió. Finalmente dijo: voy a consultar con mi propio abogado sobre mis opciones como inversionista. Tal vez pueda forzar una venta o disolución del negocio. Mi hermano, mi socio, estaba considerando destruir el negocio que construimos juntos porque no me creía. Esa noche, sentado solo en el restaurante vacío después del cierre, consideré seriamente rendirme. Tal vez debería vender, tomar lo que pudiera obtener, pagar la demanda de Vanessa, y empezar de nuevo en otra parte. Pero algo dentro de mí se negaba a ceder. No había hecho nada malo. No iba a ser destruido por una mentira. Entonces recordé algo. 6 meses atrás, habíamos tenido un robo. Alguien había entrado al restaurante después del cierre y se había llevado alrededor de $3,000 de la caja, más varias botellas caras de licor. La policía no pudo hacer mucho sin evidencia. Después de eso, invertí en un sistema de seguridad completo, cámaras en la cocina, el comedor, la barra, la oficina, todas las entradas. Lo que era único de este sistema es que incluía audio. El vendedor me había explicado que los sistemas con audio eran más caros pero útiles para documentar interacciones en caso de disputas con clientes o empleados. Nunca había revisado las grabaciones excepto después del robo. Pero ahora, con la demanda de Vanessa alegando más de 1 año de supuesto acoso, me di cuenta de que potencialmente tenía evidencia de cada interacción que tuve con ella durante los últimos 6 meses, desde que instalé el sistema. Fui a mi oficina y abrí el software de seguridad en mi computadora. El sistema guardaba las grabaciones en la nube por 6 meses antes de borrarlas automáticamente. Comencé a revisar. Pasé 4 días completos, desde que abríamos hasta que cerrábamos, revisando grabaciones. Cada conversación que tuve con Vanessa durante esos 6 meses. Cada turno que trabajó. Cada interacción en la cocina, en el comedor, en la oficina.
Y lo que encontré fue exactamente lo que esperaba, nada. Nunca toqué a Vanessa inapropiadamente. Nunca hice comentarios sexuales. Nunca hice avances. Nuestras interacciones eran completamente profesionales y apropiadas. Pero encontré algo más, algo que lo cambiaría todo. Había una grabación de 3 meses atrás donde se veía a Vanessa entrando en mi oficina cuando yo no estaba, algo totalmente fuera de lugar, cerrando la puerta y llamando a alguien desde su teléfono. Gracias al audio escuché cada palabra, decía que llevaba más de un año construyendo la relación, siendo la empleada modelo, ganándose mi confianza y obteniendo turnos y adelantos de dinero, todo como parte de un plan. Preguntaba si esto iba a funcionar y afirmaba que confiaba en la persona al otro lado porque era el abogado y sabía cómo funcionaban estas cosas. Mi sangre se heló mientras comprendía que nada de lo que estaba viviendo era casualidad. La grabación continuaba con Vanessa explicando cómo había inventado y documentado incidentes de acoso que jamás ocurrieron, incluso detallando un diario falso con fechas y supuestos comentarios inapropiados. Pero lo peor llegó al final, hablaba de cuánto dinero pensaban obtener en un acuerdo, $250.000, del 40% que se quedaría el abogado y de cómo ella usaría el resto para comprar su propio lugar, quizá incluso mi restaurante si lograban forzarme a vender. No era una simple mentira, era una conspiración premeditada entre Vanessa y su abogado para extorsionarme y arrebatarme el negocio que me había costado 10 años construir. Llamé a Paul Hendricks inmediatamente. Necesitas venir a mi restaurante ahora. Tengo evidencia que cambia todo. Paul llegó 1 hora después. Le mostré la grabación. Lo vio 3 veces, tomando notas meticulosamente. Esto es oro, dijo finalmente. Esto no solo demuestra que las acusaciones son falsas, sino que también revela una conspiración criminal, extorsión y una conducta fraudulenta por parte del abogado, lo cual podría llevar a que lo expulsen de la profesión. Derek, con esto no solo vas a ganar el caso, vas a destruir a ambos. Paul preparó una respuesta legal comprensiva. Incluíamos no solo una defensa completa contra las alegaciones de Vanessa, sino contrademandas contra ella por difamación, presentación de denuncia falsa, extorsión, y angustia emocional intencional. También presentamos una queja formal ante la barra de abogados de Oregón contra su abogado, Marcus Harley, por conducta antiética y conspiración para cometer fraude. Adjuntamos la grabación de audio como evidencia primaria, junto con todas las otras grabaciones de mis interacciones con Vanessa que demostraban que nunca había ocurrido acoso. La respuesta del abogado de Vanessa fue de pánico inmediato. Marcus Harley llamó a Paul 2 días después de recibir nuestros documentos. Necesitamos hablar sobre un acuerdo, dijo. Mi cliente está dispuesta a retirar su demanda si ustedes retiran sus contrademandas y la queja ante la barra. No hay trato, respondió Paul con firmeza. Su cliente y usted intentaron cometer fraude y extorsión. Vamos a proceder con todo el peso de la ley. La demanda de Vanessa fue desestimada 2 semanas después cuando su abogado se retiró del caso, sabiendo que enfrentaba investigación por la barra de abogados. Vanessa intentó encontrar otro abogado, pero nadie quería tocar el caso después de ver la evidencia en vídeo de su conspiración. Mientras tanto, nuestras contrademandas procedían. Paul preparó un caso masivo, documentando no solo la falsedad de sus acusaciones sino el daño real que había causado, la caída en reservaciones, las reseñas negativas, la pérdida de ingresos, el daño a mi reputación personal. El juicio se celebró 4 meses después de la demanda. La sala estaba casi llena, con varios reporteros locales que habían seguido el caso desde el inicio. Vanessa llegó acompañada de un abogado de oficio que parecía totalmente superado por la situación. Marcus Harley, citado como testigo, se negó a responder casi todas las preguntas invocando su 5ª enmienda. Pero el momento decisivo llegó cuando Paul reprodujo la grabación de audio. Mientras la voz de Vanessa detallaba su plan de extorsión, vi cómo se le iba el color del rostro. El jurado escuchó en un silencio absoluto, cada vez más impactado al oírla explicar cómo pensaba robarme. Cuando Paul la llamó al estrado para el contrainterrogatorio, Vanessa intentó justificar la grabación diciendo que la conversación estaba sacada de contexto y que solo hablaba hipotéticamente con un amigo, no con un abogado. Pero Paul no le dio espacio para escapar. Señora Torres, dijo con firmeza, en esta grabación usted dice textualmente, una vez que lleguemos al acuerdo, ¿a qué acuerdo se refería si no al de la demanda fraudulenta que planeaba presentar? Vanessa comenzó a tartamudear. Yo, no recuerdo exactamente qué estaba discutiendo. Paul fue directo al punto, y cuando dice, tú te llevas 40% como acordamos, también hablaba de ese amigo hipotético, no se refería al abogado Marcus Harley, con quien firmó un contrato de contingencia del 40%. Vanessa no pudo dar una respuesta coherente. El juicio duró 3 días, y tras solo 2 horas de deliberación, el jurado regresó con el veredicto. Vanessa Torres era culpable de difamación y de presentar una denuncia falsa. El juez me otorgó $350.000 en daños, $100.000 por la afectación a mi reputación,
150.000 por las pérdidas en el negocio y otros 100.000 como daños punitivos. Para alguien que apenas ganaba 30.000 al año como mesera, aquello fue una sentencia devastadora. Vanessa declaró bancarrota de inmediato, lo que significaba que probablemente nunca vería ese dinero completo, pero eso no era lo importante. Lo que realmente importaba era haber recuperado mi nombre. Marcus Harley, el abogado de Vanessa, también tuvo que enfrentar su propia caída. La barra de abogados de Oregón abrió una investigación que se extendió por 6 meses y descubrió que no solo había conspirado con ella en mi caso, sino que existía un patrón de demandas fabricadas contra pequeños empleadores, sabiendo que muchos preferían pagar acuerdos de 50 a 100.000 dólares antes que ir a juicio. Al final, Harley fue expulsado de la profesión, recibió una multa de 150.000 dólares y terminó enfrentando cargos criminales por fraude, que lo llevaron a una sentencia de 2 años en prisión. Tras el veredicto, publiqué una declaración en todas mis redes sociales y en las del restaurante, explicando lo sucedido y adjuntando documentos de la corte junto con extractos de las grabaciones que demostraban la conspiración. Escribí: fui falsamente acusado de acoso sexual por una empleada que buscaba robar mi negocio. La verdad ha prevalecido en la corte. La reacción fue mixta, algunos clientes y conocidos se disculparon sinceramente, mientras que otros prefirieron guardar silencio. Mi familia intentó reconciliarse después del veredicto, mi madre llegó al restaurante llorando y disculpándose por no haberme creído, pero aunque acepté sus palabras, no pude evitar la mezcla de dolor y resentimiento al recordarle que, siendo yo su hijo, su primera reacción fue asumir que era culpable. Ella dijo haber tenido miedo porque las acusaciones sonaban tan específicas, y solo pude responderle que justamente así funcionan las mentiras bien construidas. Aún así, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Con Nor fue peor, apareció 2 semanas después actuando como si nada hubiera pasado y diciendo que se alegraba de que todo se resolviera, eso me hizo estallar. Le recordé que me había abandonado, que quiso vender el negocio y consultó abogados para sacarme mientras yo luchaba por mi nombre. Él lo justificó diciendo que solo protegía su inversión, pero yo le dejé claro que no se trataba de negocios cuando se trata de tu propio hermano. Le anuncié que le pagaría los 40.000 dólares que me prestó, con intereses, pero que quería fuera su participación en el negocio, porque no podía seguir al lado de alguien que no me apoyó cuando más lo necesité. Connor se enfureció. No puedes hacer eso. Tengo derechos legales como inversionista, reclamó. ¿Puedo y lo haré? Le respondí con firmeza. Revisa el acuerdo de sociedad. Tengo derecho de primera opción para comprar tu participación al valor de mercado, y voy a ejercerlo. A pesar de su resistencia inicial, 6 meses y varios abogados después, logré comprar su parte por 85.000 dólares, valor determinado por un tasador independiente. Tuve que financiarlo con un préstamo comercial, pero cada centavo valió la pena para sacarlo definitivamente de mi vida. Con Vanessa y el drama legal ya terminado, enfoqué toda mi energía en reconstruir y expandir mi restaurante. El caso me había dado notoriedad inesperada. Varios medios locales cubrieron el veredicto y la historia de cómo había sido vindicado. Los clientes comenzaron a regresar, muchos específicamente para apoyarme después de lo que había pasado. Las reservaciones se llenaron nuevamente. Las reseñas en línea mejoraron conforme clientes reales desplazaban las reseñas falsas de trolls. Un día, alrededor de un año después del juicio, llegó al restaurante un hombre llamado Carlos Torres, quien pidió hablar conmigo en privado. Me dijo que era el ex esposo de Vanessa y que nunca existió ningún novio abusivo, ella había inventado todo para justificar dejarlo y llevarse el dinero que ambos compartían. También me contó que el mismo abogado que la ayudó a intentar destruirme, Marcus Harley, había usado tácticas similares para perjudicarlo a él durante el divorcio. Todo encajaba. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Carlos se inclinó hacia adelante. Porque leí que usted expandió su negocio, que está abriendo nuevos lugares. Vi que está contratando gerentes. Yo tengo 15 años de experiencia en gestión, soy trabajador, honesto, y entiendo lo que es ser traicionado. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Algo en su historia resonó conmigo. Hice mi debida diligencia, verifiqué sus referencias, sus antecedentes. Todo era legítimo. Carlos era exactamente lo que decía ser, un hombre trabajador que había sido destruido por la misma mujer que intentó destruirme. Lo contraté como gerente general de mi segundo restaurante con un salario de 55.000 anuales más bonos basados en desempeño. Resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. Carlos manejaba el lugar como si fuera suyo, era respetado por el personal, y las ganancias aumentaron 30% bajo su gestión. Tiempo después, Vanessa se enteró de que había contratado a su exesposo y me envió un correo furiosa desde una cuenta nueva, acusándome de hacerlo solo para lastimarla. Le respondí una sola vez, que contraté a Carlos porque era un buen gerente que merecía una segunda oportunidad, igual que ella intentó negarnos a ambos con sus mentiras. Nunca volvió a escribir.
Por conocidos supe que seguía viviendo en Portland, atrapada en empleos de salario mínimo porque ningún restaurante quería contratarla después del escándalo. Su bancarrota le arruinó el crédito, no pudo regresar a California y cargaba con la deuda del juicio como una sombra permanente. Su vida se desmoronó tal como ella intentó desmoronar la mía. En cuanto a Marcus Harley, el abogado corrupto, cumplió 18 meses de su condena de 2 años antes de salir en libertad condicional. Después intentó conseguir trabajo en el ámbito legal, pero nadie quiso contratarlo. Según me enteré, terminó vendiendo seguros de auto por comisiones bajas, de ganar probablemente unos $200.000 al año como abogado, pasó a pelear por llegar a 40.000. Eso también era karma en su forma más pura. Mi familia nunca volvió a ser la misma. Con mis padres mantuve solo un contacto mínimo, llamadas en días festivos y visitas puntuales, pero la cercanía que alguna vez tuvimos desapareció. Cada intento suyo de actuar como si nada hubiera pasado solo me recordaba que, cuando más los necesité, eligieron dudar de mí. Con Nor y yo no hablamos durante 2 años después de que lo saqué del negocio, hasta que una breve conversación en la boda de una prima rompió el silencio. Allí admitió que se había equivocado y que debió apoyarme, pero yo ya había aprendido una lección dura: la familia no es solo sangre, sino quien permanece a tu lado cuando todo se derrumba. Le dije que lo perdonaba, aunque dejar claro que perdonar no es olvidar ni regresar a lo que era antes. Después de ese momento, Connor intentó retomar el contacto con mensajes e invitaciones, pero la distancia era inevitable. En reuniones familiares nos tratábamos con educación, aunque la hermandad que habíamos construido durante años había muerto. Él lo sabía, entendía que había perdido algo que nunca recuperaría, y tendría que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Todo lo que pasó con mi familia, con Vanessa y con ese juicio marcó un antes y un después en mi vida. No puedo negar que duele saber que, cuando más lo necesité, muchos eligieron dudar de mí antes que escucharme. Pero también entendí que no puedo vivir anclado a ese resentimiento. Cada quien se queda con el peso de sus decisiones, y yo decidí soltar el de los demás. En cuanto a mí, solo me queda seguir hacia adelante. Aprendí a valorar a quienes sí estuvieron conmigo cuando todo parecía perdido, y también aprendí a caminar solo cuando fue necesario. Recuperé mi nombre, defendí lo que construí con mis propias manos, y después de enfrentar lo peor, descubrí que todavía tengo fuerza para seguir levantándome. Lo que venga ahora será resultado de mi trabajo y de mi determinación, no de las mentiras de otros. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir qué hago con lo que me dejó. Y lo que decido es simple: seguir creciendo, seguir adelante y no permitir nunca más que una mentira vuelva a poner mi vida en manos equivocadas. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.